Concretamente hablamos del asesinato de Enzo Bordavere en el Senado y de un hecho que ocurrió en 1935. Bordavere era senador electo por la provincia de Santa Fe, concretamente, y fue asesinado a balazos. Imagínense de qué estamos hablando. En el propio recinto de la No. Cámara Alta, en el Senado de la Nación. ¿Sí? Vamos a contar un poquito la historia que hemos logrado reconstruir con muchos datos y con fuentes oficiales por un lado, pero apoyándonos fundamentalmente en lo que cuenta la página elhistoriador.com.ar. Me parece que es interesante citar siempre las fuentes, en donde hay un resumen de una adaptación sobre esta historia de lo que ha contado Felipe Piña, obviamente un archirreconocido historiador de nuestro país, en uno de sus libros de los mitos de la historia argentina, en este caso del volumen 3, que fue editado en el año 2006, con un montón de fuentes que son ultra y archiconfiables, que tienen que ver, por un lado, con los diarios de sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, con el informe de la Comisión Investigadora del Senado de la Nación, con los periódicos de aquel tiempo, en fin. Hay fuentes irrefutables como para reconstruir lo que pasó un 23 de julio, un día como hoy, pero de 1935, y me meto ya en el tema para no hacerlo demasiado largo, y vamos a ir compartiendo para quienes estén en el streaming algunas imágenes que hay y que persisten de aquellos tiempos, algunas portadas de diarios y demás. Bueno, como les decía, hoy 23 de julio, quien estamos observando en pantalla es justamente Enzo Bordavere. Se cumple un nuevo aniversario de lo que fue probablemente uno de los episodios más dramáticos de la historia política argentina, un asesinato cometido dentro del Senado de la Nación, en plena sesión, delante de legisladores, de ministros, de periodistas, de públicos. Estamos hablando de menos de 100 años que han transcurrido, no es tanto tiempo, si bien las cosas en el siglo XX eran bastante distintas. El hecho más llamativo de todo esto es que el hombre que murió ni siquiera era el blanco del atentado, ¿sí? ¿Se Y ahora equivocaron? viene lo interesante. El verdadero objetivo era Lisandro de la Torre, también senador santafesino, que estaba denunciando en aquel momento una de las mayores tramas de corrupción de lo que se conoció después como la década infame, pero Claro. finalmente quien terminó recibiendo los disparos fue Enzo Bordavere, senador nacional electo por Santa Fe, y su compañero político, quien intentó proteger a Lisandro de la Torre y finalmente fue asesinado. La historia que lleva este crimen tiene de todo: corrupción, negocios millonarios, empresas extranjeras, documentos escondidos en un barco inglés, amenazas políticas y un asesinato que todavía hoy sigue despertando interrogantes. Para entender cómo se llegó a que pase algo así en el Senado, tendríamos que retroceder algunos años y posicionarnos en el inicio de la llamada década infame, iniciada tras el golpe de Estado de 1930. Era un periodo marcado por el fraude electoral, por la corrupción, nada que no haya pasado prácticamente a lo largo de toda la historia argentina, ¿no? Pero bueno, una fuerte dependencia económica en aquel momento de nuestro país de Gran Bretaña, ¿sí? En ese contexto apareció una figura dispuesta a enfrentar al poder, que fue Lisandro de la Torre. Todo comenzó con el pacto Roca-Runciman, firmado en 1933, un acuerdo que buscaba asegurar que Gran Bretaña siguiera comprando carne argentina, pero a cambio se le otorgaban importantes beneficios a los frigoríficos extranjeros. ¿Qué sostenía de la Torre? Que ese pacto ponía a Argentina en una posición humillante, decía que el país cedía el control de un sector estratégico de su economía y que protegía a los intereses británicos por encima de los nacionales. Insisto, cualquier parecido con las cosas que pasan hoy, podemos cambiar los nombres de los actores o los nombres de los países extranjeros que ejercen esta presión sobre nuestro país, bueno, corre por cuenta de ustedes. El tema es que Lisandro de la Torre no se quedó en los discursos en aquel momento y comenzó una investigación sobre el negocio de la carne y denunció que frigoríficos ingleses y estadounidenses monopolizaban las exportaciones. Además de eso, evadían impuestos y contaban con la protección de funcionarios del gobierno del general Agustín P. Justo, quien
era el presidente o quien gobernaba el país en aquel momento. En 1934 entonces se creó una comisión investigadora. Desde el primer momento obviamente aparecieron obstáculos. Los frigoríficos británicos se negaban a entregar su documentación contable y desde el propio Estado tampoco colaboraban con la investigación, ¿sí? Uno de los casos más resonantes fue el del frigorífico Anglo. Su gerente, Richard Tottel, se negó a entregar los libros contables. Lisandro de la Torre llegó incluso a pedir su arresto para presionarlo en aquel momento, ¿sí? El empresario prometió que la documentación sería enviada desde Londres, pero lo cierto es que esos papeles nunca llegaron y entonces allí todo va a desembocar en uno de los episodios más increíbles de toda esta historia. 3 trabajadores del frigorífico le contaron al dirigente socialista, Alfredo Palacios, que los libros estaban escondidos en un barco inglés que estaba anclado en el puerto de Buenos Aires, ¿sí? El barco llamado Norman Star. Con ese dato, de la Torre, acompañado por el contador Yasky y con apoyo de la prefectura, logró ingresar al barco. Entendamos el compromiso en aquel entonces de un personaje de la política, de un senador nacional como Lisandro de la Torre. Bueno, finalmente encontraron lo que buscaban en ese barco. Los documentos estaban ocultos dentro de cajones de carne destinados a la exportación y según la investigación, esos papeles demostraban maniobras de evasión impositiva, demostraban irregularidades contables, demostraban pagos que comprometían a funcionarios públicos. Con todas esas pruebas, Lisandro de la Torre fue al Senado, apuntó directamente contra 2 ministros del gobierno nacional, Luis Dujau, el ministro de Agricultura, y Federico Pinedo, el ministro de Hacienda, ¿sí? Las sesiones en aquel entonces se ponían cada vez más tensas. En uno de sus discursos, tengo aquí anotado el textual, de la Torre dijo una frase que resume bastante bien el momento que estaba viviendo la Argentina, y dijo así: se dice que estoy solo, eso puede ser cierto, estoy solo frente a una coalición formidable de intereses. El 21 de julio de 1935 el ministro Dujau perdió la paciencia y amenazó a Lisandro de la Torre a los gritos en pleno recinto. Ya pagará todo esto el señor senador, ya pagará bien caro todas las afirmaciones que ha hecho. Esto está documentado en el diario de sesiones del Honorable Senado de la Nación, ¿sí? Digo por las dudas, vale la pena aclararlo. Eso fue el 21 de julio y 2 días después llegó el desenlace, ¿sí? 23 de julio de 1935, hoy se está cumpliendo un nuevo aniversario. El debate subía de temperatura, de la Torre continuaba presentando pruebas, acusando a los ministros que estaban cada vez más acorralados y comprometidos. En un momento, Lisandro de la Torre abandonó su banca para acercarse a ellos porque no alcanzaba a escuchar lo que decían en medio de un clima muy hostil, de gritos y demás. Y según las crónicas de la época, Luis Dujau, uno de los ministros que mencionamos, lo empujó por la espalda, lo hizo caer y en el medio de toda esa confusión se escucharon los disparos, ¿sí? El atentado estaba dirigido a Lisandro de la Torre, ¿sí? A quien quisieron matar fue a Lisandro de la Torre, pero quien se interpuso fue Enzo Bordavere, senador nacional electo, quien logró proteger a su compañero. Las balas lo alcanzaron a él, resultó herido y murió a los 48 años algunas horas después. El asesino intentó escapar por los pasillos del Congreso, pero fue detenido, ¿sí? Este es un dato importante. El nombre de la persona que realizó los disparos es Ramón Valdés Cora, un excomisario con antecedentes por estafas, falsificación de documentos y extorsiones, que estaba vinculado políticamente al ministro Luis Dujau. Tremendo, No, o sea, tremendo. Estaba preparado lo que sucedió. Valdés Cora confesó haber hecho los disparos, aseguró que actuó por cuenta propia, que nadie lo había mandado. Claro, pero además, ¿cómo llegó al recinto? Y bueno, si sos amigo del poder, claro, bueno, sí, y ahí mucho está la más en aquel respuesta, momento, totalmente. ¿no? Confesó los disparos, como decíamos, lo condenaron a 20 años de prisión a este hombre. Después terminó recuperando la libertad en 1953 por buena conducta.
Lo concreto es que los responsables políticos de aquel crimen ocurrido en el Congreso de la Nación, en el Senado de la Nación, nunca fueron condenados. Después del asesinato, De la Torre obviamente no continuó el debate. Antes de retirarse sostuvo que ya había presentado suficientes pruebas para demostrar cómo funcionaba aquella trama de corrupción y dejó una frase cargada de dolor. Dijo que no podía seguir hablando mientras persistiera la sospecha de que al Senado se había llevado a un hombre armado para influir en el resultado del debate, y que si se ignoraba esa realidad se estaría faltando el respeto a la memoria de Bordaberry. Así terminó una de las investigaciones políticas más importantes de la historia argentina, así terminó también una de las jornadas, como decíamos, más trágicas de la historia de nuestro país en el ámbito político, en el ámbito del Congreso de la Nación, un senador santafesino que fue asesinado en pleno recinto mientras se debatía una denuncia de corrupción que involucraba, como ya contamos, a empresarios extranjeros, en su gran mayoría, ministros y algunos de los sectores más poderosos por aquel entonces en la República Argentina.